Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a ver una nueva feature que van a sacar en la versión 19 de Angular que saldrá en noviembre. Se llama After Render Effect y es lo mismo que vimos en un vídeo que tengo, que lo dejo arriba en la descripción, sobre los After Render y el After Next Render. Y básicamente es lo mismo porque es una copia del After Render, pero en este caso lo han hecho con señales. Es como un efecto que se ejecuta al final, pero que por detrás usa señales. Si nos vamos al código fuente de Angular, vamos a ver cómo está basado en señales. Lo tenéis aquí, ¿vale? Están las fases del After Effect. De hecho, tiene un nodo para el tema de los gráficos, para el tema de las gráficas de la reactividad en Angular. Y tenemos que cuando pasa de fase en fase, lo que pasa es el valor, sí, pero con señales. No sé si os acordáis, pero en el post que hice sobre el After Render y After Next Render, aquí, cuando pasaba de fase en fase, ¿vale? Veis del write al mixer read write, lo que pasábamos era el valor normal, ¿vale? No era basado en señales, estos valores son normales. Y lo que han hecho el equipo de Angular es crear un nuevo After Render que sea basado en efectos, es decir, en señales. Es decir, se ejecuta al final y está basado en señales. Tiene 4 fases porque es una copia de los anteriores. Igualmente, el read, write, mixed y el read. Ya veremos que cuando invoquemos este efecto, esta fase sin nada, sin pasar ninguna fase, usa por defecto el mixed read, write. ¿Y cómo se usa? Básicamente lo podemos utilizar de esta manera en nuestro constructor, ¿vale? Acordaros de meterlo o en el constructor o al inicio del componente o en algún contexto de ejecución, ¿vale? ¿Por qué? Porque usa por detrás el destroy ref de injection context. He preparado también, bueno, ahora vamos a ver el stack blitz, que tengo un ejemplo muy avanzado y también ejemplos básicos para ver cómo se pasan los valores en forma de señales. Y un ejemplo avanzado de las fases, que es básicamente pues con un elemento. Esto ahora lo veremos, ¿vale? Se ve mejor en el ejemplo. Y una cosa muy importante de esta fase, por ejemplo aquí en el ejemplo básico, es que si estamos esperando a que se ejecute esta fase, hay que tener en cuenta que es cuando se vuelve dirty, cuando esté sucio, ¿vale? ¿Y cuando está sucia? Pues cuando nosotros cambiamos el valor de nuestra señal. Eso es muy importante para que se ejecute. Vamos al código directamente. Os voy a enseñar que he preparado aquí un ejemplo, ¿vale? Y si refresco, como tengo aquí una fase registrada, bueno, de hecho, veréis, tengo este div, que es el que vamos a aumentar de tamaño, ¿vale? Cuando yo le dé resize. Y luego, dejarme actualizar esto, un momento, clear. Y luego, pues tenemos dos botones, ¿no? Para hacerlo automático, resize o parar el efecto directamente, ¿vale? Cogemos nuestro elemento con señales, con el view child, que de hecho en la versión 19 se vuelven estables, buena noticia. Y luego con un interval, ¿vale? Pues que se vaya aumentando. Luego tenemos un contador, que es el que utilizaremos, y un log, que es el que utilizaremos. Este ejemplo, el contador y el log está en el mismo PR de cuando han sacado este after render. Luego tenemos el height, que es el tamaño total del div, y inicializamos el after render effect dentro de nuestro constructor con las fases. Yo solo he cogido la del write y la del read, ¿vale? En la del write, que es en la de escribir, además como parámetro le podemos pasar un callback, que es el onClean. El onClean se ejecutará cuando esta fase esté sucia, ¿vale? Esto es muy importante, es decir, se ejecuta cuando el this_height cambia, ¿vale? Cuando nuestro this_height cambia, entonces se ejecuta esta fase. ¿Y cuándo lo cambiamos? Pues yo he registrado aquí un intervalo para que cambie en el resize. Voy a ver dónde lo tengo. Aquí,
¿Veis cómo lo cambia? Entonces nuestra fase se vuelve sucia y entonces entra aquí y también se ejecuta el onClean, ¿vale? Es un limpiado de la fase, ¿vale? Por si queréis hacer cualquier cosa. Yo lo que hago aquí es que cuando se ejecuta el haze, directamente actualizo mi elemento, ¿vale? Acordaros de utilizar estas fases para inicialización de librerías externas o para manipulación del DOM, ¿vale? Se desaconseja porque puede migrar el performance de vuestra aplicación para otras cosas. Y luego en esta fase, acordaros que el writeResult se pasa en forma de señal, entonces lo podemos obtener en forma de señal invocándolo, ¿vale? Vamos a hacer esto un poco más pequeño, ¿vale? Vamos a darle, ¿y qué pasará? Pues que cada 2 segundos, ¿vale? Aumenta el tamaño, nos imprimirá cleanup_write y luego nos imprimirá el nuevo tamaño, ¿vale? Actualizamos, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Nuevo haze 1.2, cleanup_write se ha ejecutado aquí el cleanup, nuevo haze, ¿vale? Cleanup, nuevo haze, ¿vale? Y se va haciendo más grande poco a poco. Y lo paro. Yo lo puedo parar dándole al clear aquí en este botón. Y el clear lo que hace, a ver si está por aquí, es el cleanup, ¿vale? Cuando yo le doy eso, es este cleanup de aquí. ¿Vale? Este es un ejemplo que es jugar con el div. Vamos a comentarlo y vámonos a ir al ejemplo número 2, ¿vale? Que es este. Es decir, debe de ejecutarse el cleanup antes de ejecutar la próxima fase. Es decir, nosotros aquí, ¿vale? Aquí, básicamente, lo que podemos ver es que tenemos dos fases, el read y el write. Y si os dais cuenta aquí, como no cambiamos el counter, ¿vale? No se ejecuta el onClean, ¿vale? Y lo que quiero enseñaros con este ejemplo es que para ejecutar el onClean, es decir, el onClean se ejecuta antes, ¿vale? Cuando yo cambio el counter, se va a ejecutar primero el onClean de cada fase y luego la fase, ¿vale? Y tener en cuenta que aquí lo que hago es la señal módulo 2 para saber si es even, si es par. Y ¿qué ha pasado aquí? Se ha duplicado esto. Fuera. Si es par, ¿vale? Es decir, solo ejecutará el onClean de esta fase si de verdad ha cambiado, ¿vale? Si esto es i7, ¿vale? Para volver a hacer la recomputación aquí. Vamos a verlo porque aquí en el Oninit he preparado algunos ejemplos, ¿vale? Para que los veáis. He preparado 4, ¿vale? Vamos a ir uno por uno y pues vamos a ver. Voy a ejecutarlo, ¿vale? Para que lo veamos, ¿vale? Porque quiero verlos todos. Fijaros, el primer ejemplo no cambiamos el counter, ¿vale? Solo cambiamos el dis.log.length igual a 0. Esto pues inicializa el efecto, ¿vale? Las dos fases, pero no ejecuta el cleanup. ¿Os dais cuenta aquí? Early read 0 y write a true, ¿vale? No es porque nuestro counter es 0 y el write es true, ¿vale? Porque es par y 7. Y nos pasa que el write es true, ¿vale? Es decir, esto da que es par. Es par, ¿vale? Entonces pasa aquí y nos lo dice, pero no ejecuta el cleanup. ¿Por qué? Porque nuestro counter no ha cambiado, ¿vale? El segundo ejemplo, ¿qué creéis que pasará en este ejemplo? Después de 3 segundos, el contador lo cambiamos a 1, ¿vale? Esto quiere decir que se ejecutan los cleanups, los callbacks de limpiado de cada fase, y también se ejecutan las fases, pero después, primero los callbacks. Fijaros, este es el primer ejemplo, lo hemos visto. El segundo ejemplo, ¿vale? Se ejecuta primero el cleanup de la primera fase, luego el console.log, luego el cleanup de la segunda fase y luego el console.log, ¿vale? El cambiado de este counter es lo que hace que se ejecute, ¿vale? Luego, este ejemplo también es interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque vais a ver, ¿vale? Porque
Este ejemplo cambia el counter también, ¿vale? Counter set to 3, pero no ejecuta la otra fase. Es porque sigue siendo false. El write sigue siendo false, ¿vale? No es par. ¿Por qué? Porque le pasamos un 3 al counter, ¿vale? Nos cambia en la primera fase, hay que hacer el limpiado y imprimir por consola, como lo hacemos aquí, ¿vale? Pero en la segunda fase no cambia la recomputación. La señal sigue siendo false, no es par, ¿vale? Entonces no se ejecuta la segunda fase. Fijaros qué interesante es esto para el performance. Y esto es un ejemplo pequeño, pero imaginaros a gran escala. Es muy interesante. Y luego el último ejemplo, el ejemplo 4, le metemos 4, ¿vale? Y aquí sí que volvemos a ejecutar todo. ¿Por qué? Pues básicamente porque cambia el counter, ¿vale? Y vuelve a ser, pues, true. Vuelve a ser par, ¿vale? Fijaros que podéis jugar con esto. He hecho uno para que veamos, pues, distintas formas de realizarlo, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda con esto, dejadlo en los comentarios, ¿vale? Para que lo podamos ver muchos más ejemplos. ¿Vale? Vamos a comentar este. Comentamos este. Y comentamos este. Y les comentamos el último ejemplo que he preparado, ¿vale? Este está aquí abajo y básicamente lo que hacemos es el destroy, ¿vale? Es decir, podemos destruir nuestro efecto cumplidas ciertas condiciones. Yo directamente lo destruyo. Voy a ponerle un timeout, ¿vale? Set timeout para destruirlo, pues, después de yo que sé. Vamos a ponerle 2 segundos también, ¿vale? O 3. ¿Vale? Guardamos. A ver si se refresca. Vale, aquí lo tenemos. Si os dais cuenta, fijaros, aquí devolvemos esta señal para saber si es par, ¿vale? De hecho, esto no imprime nada por consola, no imprime nada. Pero cuando lo destruyo después de 3 segundos, vais a ver cómo imprime cleanup early red. Esto quiere decir que se ejecuta el cleanup también cuando lo destruimos, ¿vale? Muy importante. Y bueno, con esto pues terminamos el tema de esta nueva feature en Angular 19, que estoy seguro que lo utilizaréis, ¿vale? Intentar no sobreutilizarla porque no es bueno para el performance, pero bueno, para cosas concretas como manipulación del DOM e inicialización de librerías externas, pues como Char.js o alguna así de gráficas, sirve muy bien. Luego, esta feature, bueno, estas fases, After Render Effect, After Render y demás, no están disponibles en un entorno con SSR, ¿vale? Donde el contenido nos lo devuelve el servidor. Eso también es muy importante. Y con esto finalizamos. Dejadnos en los comentarios si tenéis dudas sobre otros ejemplos y muchas gracias.